Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Fíjense que en esta ocasión tenemos lo siguiente. Como se darán cuenta, acá tenemos lo que es una carpeta en la cual tenemos por acá, lo que se está marcando ahorita, tenemos lo que es un descomprimidor. Acá tenemos dev para C++, JDK, que es en realidad el kit para, digamos, el kit de entorno y desarrollo de Java. Y NetBeans 8.2, y este justamente es el, digamos, la versión en español. Y Visual Studio Code, si a usted le sirve, Rufus, por si usted quiere, pues colocar o, digamos, colocar una imagen ISO a una USB, o sea, bootearla. Y PCInt para pseudocódigos. Muy bien, entonces, para la misma, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la clase. Usted lo primero que tiene que hacer es descargar estas situaciones, o sea, las va descargando, ¿sí? Descarga qué cosa? El JDK y el NetBeans. Es lo primero que tiene que hacer. Repito, descarga JDK y NetBeans, ¿ok? Entonces ya para la misma, usted va, sale de aquí. Entonces, ahora bien, lo que tiene que hacer es dirigirse a donde descargó, digamos, los instaladores que le pedí, JDK y Java. Muy bien, acá ya lo tenemos, miren. Bueno, solo necesitan ustedes estas dos B, solo necesitan estas, nada más, ¿sí? Estas, no necesitan otra cosa más, esta nada más, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esta necesitan nada más, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muy bien. Entonces, esta, lo primero que tiene que instalar usted es el kit de desarrollo y entorno. Entonces, aquí le va a dar, en este caso, clic derecho y ejecutar como administrador. Ahí lo va instalando, ¿sí? Usted lo va instalando, ¿sí? Mm, Espera a que, en este caso, pues, seleccionen, en mi caso, ya tengo instalado, ¿sí? Entonces, usted le va a siguiente, 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 ¿sí? Entonces, ahora bien, le da siguiente y va instalando de poco a poco. Ok. Ahora instala el NetBeans 8.2, ¿sí? Y también ejecutar como administrador y le da siguiente, siguiente, siguiente también. Aquí está bien. Se va instalando, ¿sí? Entonces, mire, ahí está. Yo también ya lo tengo instalado, ¿sí? Entonces, tiene un, digamos, un entorno de que es el Glassfish, ¿verdad? Entonces, pero eso no nos interesa porque no estamos viendo, en este caso, Java Web, ¿verdad? Entonces, ya sea el Tomcat o Glassfish, ¿verdad? Pero no nos interesa hasta el momento eso. Entonces, vamos a tener ID, ¿sí? Que es en el entorno de desarrollo, Java, digamos acá, y el de las empresas, Java E. También tenemos en este caso HTML5, JavaScript, ¿para qué? Si en dado caso usted quiere desarrollar, en este caso web, PHP, C y C++, y los más afines de la programación. Entonces, listo. Entonces, ese servicio de Glassfish, ¿verdad? Ustedes es el 4.1.1 para, en este caso, arrancar alguna página web, ¿verdad? Ya sea esta o después manualmente se descarga el Tomcat, pero no nos metamos ahí, solo estamos en fundamentos de NetBeans. Entonces, hasta el momento, pues instalan. Entonces, ustedes ya está. Entonces, acá ya está instalado. Dice, en su caso darían next, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, yo le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver, comprobar cómo sabemos si ya tenemos el NetBeans o no. Muy bien, entonces para comprobar si realmente tenemos en este caso Java instalado ya para comenzar. Entonces vamos a dar en su momento lo que es cmd, escribimos en nuestra compu y le damos símbolo de sistema y vamos a escribir Java menos versión. Le damos enter y como se darán cuenta, sí tengo ya instalado lo que sería en este caso Java y la versión, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí tenemos la misma, miren, ahí está. Aquí está, aquí está. Muy bien para que ustedes lo vean. Ok, entonces ya con esto significa que ya tenemos, en este caso, lo que es Java instalado. Ahora, aquí ven, si se dan cuenta, tendríamos que tener el ID 8.2. Aquí está, ¿ve? En mi caso, ya está. Aquí lo tengo. Aquí está mi ID. Ok, entonces vamos a abrir a la misma. Entonces vamos a abrir para empezar a instalar y después vamos con fundamentos de programación y de lo que sería Java. Ok, entonces el fin de la clase de hoy es que usted descargue e instale NetBeans y por lo menos que deje su primer hola mundo.
¿Ok? Entonces, ahorita vamos a abrir esto, solo antes vamos a ir a los fundamentos de la programación y también de dónde viene lo que sería Java. Muy bien, como se dará cuenta, aquí está la introducción en este caso a Java. Pues es un lenguaje de propósito general que fue desarrollado por James Gosling, ¿verdad? Y su equipo de Sun Microsystems, ¿verdad? Entonces, es conocido por su portabilidad, lo que significa que se puede ejecutar en diversos sistemas operativos. Entonces, se dará cuenta que es, digamos, afines de compañía como Google, entre otras, ¿verdad? Ahora bien, tenemos acá lo que sería, digamos, esta imagen hace referencia a algunas aplicaciones de lo que sería Java. Ok. eh, para la misma, el desarrollo de Java por James Gosling y su equipo. Los inicios fue creado originalmente como un lenguaje para dispositivos electrónicos, pero luego se transformó en un lenguaje de programación de propósito general bajo el esfuerzo de James Gosling y su equipo de Sun Microsistemas. Ok. Impacto. El desarrollo de Java cambió la forma en que se escriben y ejecutan los programas de software, lo que llevó a la programación orientada a objetos. Y esto lo vamos a abarcar más cuando estemos ya en la sección de programación orientada a objetos y una mayor portabilidad de aplicaciones. Fue lanzado, en este caso en 1995, justamente cuando yo nací, ¿verdad? Curiosidad, marcando el inicio de su amplia adopción por desarrolladores de software en todo el mundo. Ok, entonces esto sería parte de la misma. Ok, características principales de Java. Portabilidad. Es conocido por su capacidad para funcionar en diferentes plataformas sin necesidad de recompilar en este caso, o hacer una modificación en el código que es orientado a objetos, como ya lo dije, vamos a ver programación orientada a objetos para la misma, mul- digamos, eh, acá, permite la ejecución de múltiples hilos simultáneamente, mejorando la eficiencia en el manejo de tareas, o sea, multihilo. ¿Y qué son los hilos? En este caso usted lo va a ver cuando reciba un curso de, por ejemplo, sistemas operativos o manejo de archivos o estructuras de datos, ¿verdad? Para no nos metamos aquí para la misma, ¿sí? Sino vamos ahí a confundirnos, ¿no? O sea, multitarea. O sea, la cosa aquí, multitarea, Java es multitarea. Entonces, teoría de hilos se ve en sistemas operativos. Ok, uso de Java. Desarrollo web, como ya lo había mencionado anteriormente, se puede usar en este caso desarrollo web, ¿sí? Entonces podemos utilizar varias situaciones en lo que sería Java, ¿sí? Por ejemplo, los JSP, los servlets en Java nos ayudan prácticamente al desarrollo web en lo que sería prácticamente en el lenguaje de programación Java, ¿sí? Y también como backend, ¿verdad? Utilizaremos Spring Boot, ¿va? En Java. Ok, aplicaciones móviles, por ejemplo, si se recordarán, en años anteriores, se recordarán los BlackBerry, los Sony Ericsson. Cuando usted abría, por ejemplo, algún juego, primero abría una tacita de café, ¿va? O sea que obviamente esa aplicación móvil era de Java, ¿sí? Entonces, ahora también después era posible desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para dispositivos Android con el lenguaje de Java. Solo, digamos, hoy por hoy ya cambió el lenguaje de Java a Kotlin, pero si usted tiene buenos fundamentos de Java, le puede hacer, en este caso, a lo que es Kotlin, ¿verdad? Ahora bien, y software empresarial. De hecho, aquí en Guatemala, estamos en Guatemala, en este caso, uno de los lenguajes más demandados por los bancos o empresas grandes también son en Java, ¿sí? O sea, la mayoría o una gran parte, además de lo que sería Basic y C Sharp, ¿verdad? Son los lenguajes más demandados. Todavía no han migrado, por ejemplo, a lo que sería el lenguaje Python, a JavaScript. Algunas todavía están en PHP también. De hecho, hasta todavía hay bancos aquí en Guatemala que todavía están programando en COBOL, ¿verdad? Que es un lenguaje robusta, pero es algo antiguo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Ok. Beneficios de que utilicemos Java. Permite que las aplicaciones puedan ser ejecutadas sin cambios significativos, como lo mencionamos anteriormente. Seguridad. Java proporciona un entorno seguro con su modelo de seguridad robusto y controlado. O sea que tenemos soporte, facilidad de mantenimiento. El diseño modular y la capacidad de reutilizar el código hacen que sea fácil mantener las aplicaciones de Java. ¿Y por qué vamos a reutilizar el código? Para eso sirve entonces la programación orientada a objetos y algunas funciones de Java. Ok, entonces
Se dice que en la actualidad tenemos más de 10.000 desarrolladores activos y 50 millones de dispositivos con Java, ¿sí? Entonces, desde, por ejemplo, hablemos de cómo se desarrolló digamos, el tema Android, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, versiones de Java, ¿verdad? La versión 1 de 1996, versión 8 sería en este caso caracterizada como Lambda, Streams API y una serie de manejo de rendimiento. Versión 15, la versión 15 presentó nuevos sellos, registro de clases y un enfoque que mejora la seguridad y la estabilidad. Y aquí tenemos un pequeño mapa, ¿verdad? Del lado izquierdo, o sea, como yo lo veo, no sé cómo lo ve usted, ahí solo que está en inglés, ¿ok? Entonces, conclusiones y próximos pasos. Impacto duradero. Java ha dejado una huella duradera en el mundo de la programación, la cual, como vuelvo a repetir, pues con Java se inició los juegos en los BlackBerry, los Nokia, los Sony Ericsson, y debemos de siempre estar en aprendizaje continuo. Si usted me logra entender el curso, va muy bien. Entonces, usted, para ser un gran desarrollador en un futuro, necesitamos que siempre usted vaya aprendiendo, vaya aprendiendo. Nadie nace sabiendo todo. Tampoco somos una enciclopedia, más sin embargo tenemos las herramientas que son el Internet, hasta incluso ahora con inteligencia artificial podemos utilizar como nuestro amigo, es amigable, y no lo pensemos como el miedo, ¿verdad? Que nos quiten algún puesto del trabajo, ¿verdad? Sino que utilicémoslo para el beneficio de aprender, por ejemplo, Java, ¿verdad? Entonces, eso sería este tema y ahora vamos con los fundamentos de programación. Muy bien, entonces ahora estamos en los fundamentos de programación. Pues obviamente la programación es el proceso de diseñar e implementar el conjunto de instrucciones para realizar ciertas tareas informáticas. Implica la creación, modificación, análisis y solución de problemas mediante algoritmos. Entonces quiere decir que usted tiene que conocer sobre algoritmos. Algoritmos. La programación es esencial para el desarrollo de software y aplicaciones. Entonces, para la misma, usted tiene que, antes de entrar a un lenguaje de programación, tiene que saber de algoritmos. Entonces, para la misma, quizá en este caso lo invite, ¿verdad?, a pasar por mi curso en este canal que se llama Algoritmos. Entonces, les voy a dejar ahí el link por abajo, ¿verdad? Para que ustedes vean, quizá les sirva, ¿verdad? Digamos, fundamentos de algoritmos y algunos ejercicios de MPC ¿verdad? Ok, lenguajes de programación. En este caso tenemos los de alto nivel, que son más cercanos al lenguaje humano, ¿verdad? Y son muy fáciles de aprender y usar. Ejemplo, tenemos Python, Java y Ruby, que es una perlita, ¿verdad? En su situación. Python, obviamente, una serpiente y Java, una tacita de café. Ok. Lenguaje de bajo nivel. Estos lenguajes están más cerca del lenguaje de la máquina y se utilizan para tareas más específicas, ¿ok? Entonces quiere decir lo siguiente, mira, ves, acá, si tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos lo siguiente, tendríamos que revisar, ¿verdad? Acá, vamos a ver, por acá, si se dan cuenta, por ejemplo, yo escribo algo hace de cuenta, en Python, ¿sí? Entonces, ahora bien, necesito, en este caso, un compilador. Pero lo que pasa con Python es otro concepto de que hay, digamos, lenguajes compilados y lenguajes interpretados. En caso de Python es un interpretado. Entonces, usted lo va a ver en su curso cuando esté en la universidad de compiladores y para la misma. O sea, compiladores, en este caso, como usted se dará cuenta, pues hay fases de compilación, entre muchas cosas, pero no nos metamos ahí. Y los lenguajes interpretados. Ok, entonces hay una función o una cajita, pongamos acá, aquí ven, aquí ven, y lo que permite es que se va a convertir en lenguaje máquina. Y acuérdense que el lenguaje máquina, por ejemplo, solo una máquina solo te lee ceros y unos, ¿sí? Porque los componentes electrónicos solo aceptan, como es digital, ceros y unos. Y de aquí viene el estudio, ¿verdad? De el lenguaje, o sea, el sistema booleano de ceros y unos, digamos, las propiedades de ceros y unos. Entonces, Python hay algo que lo traduce, ¿sí? Lo traduce al lenguaje máquina, ¿sí? Y los lenguajes de bajo nivel son los que están más cerca del lenguaje de la máquina. ¿Y cuáles son esas? En este caso, por ejemplo, tenemos el ensamblador y C. Recuerde que el lenguaje de la máquina solo te entiende ceros y unos, ¿sí? Ok, muy bien. Tenemos en este caso para indicar acá, tenemos estructuras, o sea, para fundamento de control.
Ok, las estructuras de control, por ejemplo, las secuenciales, controlan el flujo de ejecución de manera secuencial, ejecutando una instrucción, después otra, entonces secuenciales. Ok, entonces ahora las condicionales tenemos que entender de que nos dan una condición en la cual tenemos que, o sea, el programa ve si se cumple o no se cumple dicha condición en el bloque de código, ¿sí? Y se va a ejecutar si, solo si, la condición se cumple. Es aquí donde usted tiene que recordarse de su clase, por ejemplo, de si X es mayor a 10, por ejemplo, X mayor a 10. Usted mete un 9, si se da cuenta, es una falsedad, porque 9 toma, o sea, X toma el valor de 9 y X tiene que ser mayor a 10. Y 9, o sea, no es mayor a 10. Entonces son esas condicionales. También, por ejemplo, el I, o sea, recordarse cuando, cómo se opera el I, el O, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, recordarse de su matemática lógica entonces. Ok, las cíclicas se repiten, son bucles, ¿verdad? Hasta que cumplen una condición. Por ejemplo, sumar eh, números seguidos hasta que llegue una décima suma. Entonces, lo que haría el programa es la primera suma, la segunda suma, la tercera suma, la cuarta, la quinta, sucesivamente hasta que llegamos a la 10. Hizo 10 sumas y se detiene el programa. Y hay que tener cuidado porque podemos dañar la memoria RAM si entramos a un bucle o al loop infinito. O sea, este ya no se detiene y va consumiendo memoria RAM, ¿verdad? Ok, sigamos. Variables y tipos de datos. Ok, en este caso las variables, en algunos lenguajes de programación, usted la variable lo tiene que decir de qué tipo es, ¿sí? La variable. En caso de Java, por ejemplo, es de este tipo de lenguaje en la cual usted tiene que colocar, si está hablando de un entero, por ejemplo, un entero, usted sabe de qué, puede ser un -1, un 0, un -5, un 1, un 2, ¿verdad? Flotantes. Entonces, por ejemplo, los decimales, 3.14, digamos redondeado el pi, 0.001 y 10.5. Los cadenas de textos o string, por ejemplo, son secuencia de caracteres como el hola y el hola mundo o la palabra, o sea, la expresión programación. ¿Sí? Entonces tenemos enteros flotantes, estos son a grandes rasgos, ¿sí? Porque vamos a tener una clase específicamente de variables y tipos de datos en Java. Funciones y procedimientos. Las funciones son un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y pueden devolver un resultado o modificar valores. Recuérdense una clase de matemática del un canal bien bonito, ¿verdad? Del traductor de ingeniería, cuando le dice la maestra Baragati, creo que es, que esto es, digamos, una función, es una máquina, que si uno le pone X, por ejemplo, la máquina nos dice, o por ejemplo, le ponemos un número, ¿verdad? En vez de X, vamos a ponerle, por ejemplo, 4. ¿Sí? Y dice acá que el número que pongas le suma 2. O sea, esta es una función y también es así en Java y cualquier lenguaje de programación. 4, por ejemplo, X sería 4 más 6, te devuelve otro valor. O sea, te está devolviendo ahora 6. Tiene algo de entrada. Así es en lo que sería programación también. Entonces, vas a meter un conjunto de instrucciones que van a realizar una tarea y nos van a devolver un resultado o modificar los valores como, por ejemplo, con el 4 me devolvió 6. ¿Sí? Ok. Procedimientos, conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica, pero no van a devolver un valor, solo van a efectuar cambios. ¿Sí? No es lo mismo función y procedimiento, porque la función puede devolver un resultado y también, o modificar valores. Pero el procedimiento no va a devolver ningún valor, solo va a efectuar cambios. Ok, entonces para la misma tenemos los arreglos o arrays, ¿verdad? Digamos como una introducción a estructuras de datos, también tenemos una clase de esto. Son un conjunto de elementos del mismo tipo que se almacenan en bloques continuos de memoria. Ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá, por ejemplo, se almacena en este pedazo de memoria números, pero algo muy interesante en los arrays o arreglos que el espacio aquí inicia con 0, este es 1 y este es 2. ¿Cuántos usamos? 3, pero el conteo inicia en 0 para no alterar el valor. Entonces tenemos acá, para no alterar el valor, tendríamos que alterar, o sea, colocar un 0.
Muy bien, entonces, y aquí en este espacio, digamos, seguido, ¿va? Entonces se va almacenando lo que usted desee. Y hay algo interesante en programación también, que son los apuntadores que nos lanzan a la dirección donde quedó nuestro, nuestros datos, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, pero eso se ve ya en un curso de ingeniería. Ok. Entonces, ahora bien, listas enlazadas, estructuras de datos en las que cada elemento tiene un puntero al siguiente, como les decía, puntero a un siguiente elemento puntero, o sea, que nos señala, es como el dedo, ¿va? Juzgón, tira a donde está un elemento. Entonces, eh, prácticamente eso es la situación de arrays y listas enlazadas. Ok, programación orientada a objeto, alguna introducción, ¿verdad? Cuatro. Tenemos cuatro conceptos muy importantes que tenemos que ver. La abstracción, la encapsulación, herencia y polimorfismo, ¿sí? Entonces son cuatro las que vamos a conocer. Entonces para la programación orientada a objetos, que también es parte de este curso. Y dos componentes muy importantes, que son las clases y los objetos, que son los entes importantes en la programación orientada a objetos. Cuatro conceptos principales: abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Y los dos componentes son clases y objetos. Ok. Herramientas que te van a servir para aprender a programar cursos en línea como este, pues recomendable Coursera, Udemy y Khan Academy, ¿verdad? O Academia. Y comunidades en línea, por ejemplo, tienen alguna duda, pues pueden comentarse a Stack Overflow, ¿va? Entonces, ahí colocan su pregunta, ¿va? Eso es lo que es en inglés, y pues todo de ello, ¿verdad? Pues prácticamente ustedes obtendrían alguna solución, ¿verdad? O ir al chat GPT-3, ¿verdad? Ok. Entorno de desarrollo integrados, o sea, IDEs, pueden, en este caso, para aprender, pueden utilizar software especial como Visual Studio Code, Eclipse. En este caso, vamos a utilizar para la misma NetBeans, ¿sí? NetBeans, porque es un poquito más amigable para la misma, para aprender, y después ya ustedes pueden cambiar a Eclipse si es su gusto. Aquí usted, por ejemplo, si usted ya le hace a Java, pues puede utilizar usted Visual Studio Code, puede usar Eclipse, NetBeans, lo que a usted se le ocurra, ¿sí? Entonces, cualquier, digamos, si usted conoce algún entorno de desarrollo o algún editor de código donde le es más código o le es más, digamos, fácil que usted desarrolle, déle con toda confianza, sin pena, usted desarrolle. Y también, si usted utiliza, digamos, algún entorno en línea, pues déle, con que le funcione su, digamos, lo que tenga que trabajar, todo bien. Entonces, vamos a ver entonces el NetBeans. Muy bien, continuando entonces, vamos a iniciar con nuestro NetBeans. Ok, va abriendo, vamos a esperar un poquitín. Ok, vamos a esperar mientras va cargando. Listo. ¿Se dan cuenta? Está en español. Entonces aquí está tu cinta de opciones. Aquí ve. Y aquí tendríamos en este caso lo que se movió. Aquí está, ¿ve? Archivos, editar, ver, navegar fuentes, reestructura. Entonces ahí, solo que no me permite. Ahí está. Archivo, editar, ver, navegar, fuente, la reestructura, ejecutar, depuración, perfil, etcétera, etcétera. Y si usted quiere modificar prácticamente y volverlo si le es incómodo esto, le puede cambiar usted el estilo. Ok, entonces editar, mire, todas estas situaciones, quieren crear un nuevo proyecto o un archivo, abrir archivo, recientes que usted ha trabajado, etcétera, etcétera. Aquí ver, tendríamos que revisar uno por uno, ir al archivo, etcétera, etcétera, fuente, ¿sí? Reestructura, ejecutar, depurar, el perfil, ahora herramientas. Por ejemplo, usted quiere cambiar la misma, o sea, la opción, usted se va, por ejemplo, aquí, como dijimos, va tipo de letra, asignación teclados, Java, si quiere trabajar en HTML, en PHP, eh, o sea, HTML, también JavaScript, también puede trabajar con Node.js, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. PHP, C++, y el aspecto lo puede cambiar usted por acá, acá, de varios también, lo puede hacer. Y el editor se puede cambiar acá y el general
usted puede venir y, digamos, hacer las configuraciones que a usted le parezca. Entonces, ahí lo tiene, ahí está prácticamente. Y para la misma tenemos el aspecto, por ejemplo, Windows clásico, metálico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen ustedes. Entonces, pueden modificar de la forma que ustedes prefieran, sin una pena, o sea, si les parece más cómodo verlo como, por ejemplo, oscuro, ustedes lo pueden cambiar. Entonces, ahora bien, vamos por acá. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, Nimbus, por ejemplo, aceptar, tendría que reiniciar disco. Vamos a ver en qué nos cambió. Si se da cuenta, y cambió parte de, o sea, cambió, digamos, el aspecto. ¿No le gustó? Váyase otra vez aquí. Aspecto, aspecto, en vez de ventana, o sea, usted viene acá, aspecto. Muy bien. Acá, ¿en qué está? En metal, por ejemplo. Reiniciemos. A ver qué nos depara el destino. Miren, es otra forma, ¿verdad? De ver la misma. Ahí lo tiene. Ahora bien, solo que quedó muy pequeñito. Vamos a abrirlo de nuevo. Voy a pausar el video para que no sea pesado. Ah, no, ya está. Listo. Muy bien. Entonces, ahora bien, teniendo esto, vamos a ir a la misma de herramientas, opciones, varios aspectos. Ok. Aquí en varios, usted puede colocar, vuelvo, eh, acá, modificar, por ejemplo, eh, acá, por ejemplo, color de fondo, blanco. Lo puede cambiar. Puede colocar, en este caso, negro si usted quiere. Naranja. Para depurar gris, advertencias o mensajes de advertencia dentro de acá. Va a ser naranja, yo lo veo naranja, no sé si lo ven de otro color. Fallo rojo, color de error, de rojo, entrada, enlace, etcétera. Entonces aquí, como se darán cuenta, aquí tenemos un ejemplito, ¿verdad? Error, entre muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí está, subrayado, si lo quieren ver así, pues todo bien. Ok, ahora bien, aspecto, ok, creo que estaba en Windows, vamos a ver. Vamos a ver si nos lo cambia. No me acuerdo en cuál estaba inicialmente. Sí, ahí estaba. Ok, entonces ahí estábamos, herramientas, opciones. Como ya dijimos, aquí usted podía colocar la salida, aquí ve, terminal, ¿sí? Fuente, el tamaño, ¿sí? Pues obviamente color de fondo, entre muchas cosas, ¿sí? Entonces terminal es lo de aquí abajo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces eso sería prácticamente para que usted lo vea, usted lo revise de poco a poco, aquí los componentes, entre otras cosas. Entonces, eso sería prácticamente algunas partecitas, ¿verdad? De lo que sería, en este caso, eh, nuestro IDE, que es NetBeans. Ok, entonces, ahora ven, ya con esto, mm, para abrir un nuevo proyecto, solo voy a cerrar esto, que es un analizador léxico. Vamos a cerrar. Ok, usted para iniciar su primer proyecto le daría nuevo proyecto. Como estamos en una entrada o un curso de Java, introducción, le damos a dar aquí Java Application, o sea, una aplicación de Java, no FX, no web, no PHP, ni C++, usted está en Java, ¿sí? Ok, entonces el estándar, o sea, estándar de edición, el Java C, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Siguiente, usted le define prácticamente el nombre de su proyecto. Por ejemplo, mi primer proyecto, ¿sí? Mi primer proyecto. Ok, le damos aquí. La clase principal va a ser esto que está acá, mi primer proyecto. Le damos terminar y listo. Entonces aquí está el paquete, mi proyecto, el public class, que lo vamos a explicar cuando estemos ya hablando de variables, y public class static void y string, o sea, la cadena de la misma. Ahora bien, para que todo esté bien, vean, aquí tenemos el proyecto. Aquí los paquetes fuentes y aquí obviamente los paquetes que van a contener las clases o las aplicaciones .java que usted va realizando. Y el objetivo
Y lo que me gustaría que logre el día de hoy es que usted imprima su primer Hola Mundo. Con eso ya culminamos la clase del día de hoy. Entonces, es decir, usted va a sacar en pantalla, ¿y eso cómo se hace, profe? Solo escribe, miren, show, le dan la tecla tabulación y lo que va a hacer es imprimir. Y entre comillas, dobles, usted escribe lo siguiente, por ejemplo, aquí va a decir, hola mundo, la famosa frase, ¿verdad? Hola mundo, de todo, digamos, principiante de programación. Y aquí usted le va a dar para que ejecute, aquí ven, aquí. Entonces va a ejecutar su primer programa. Le vamos a dar. Entonces hay que esperar un poquito y solo este estaba hasta abajo, lo voy a subir. Miren, aquí ve, ya ejecutó mi primer programa. Hola mundo. Lo podemos modificar, profe, por ejemplo. Hola, soy Selvi. Tenemos que guardar, tenemos que colocar control S, ¿sí? Si no le damos eso, entiende que es hola mundo, ¿va? Bien, hola, soy Selvi. Entonces, primero vamos a iniciar qué es, digamos, o qué diferencia existe entre un ID y un editor de código. Muy bien, en el mundo de la programación es, digamos, trascendental de que usted entienda qué es un ID, qué es un entorno de desarrollo y qué realmente es un editor de código. Entonces, realmente lo que es una ID nos va a proporcionar las herramientas que funcionan para el entorno del desarrollo de software. Nos va a dar en este caso algo de depuración, o sea, revisión de código, compilación y la gestión de cada uno de nuestros proyectos. En cambio, un editor de texto es más ligero. Entonces, y lo que se centra es prácticamente en la sintaxis de cómo va el programa, la estructura del programa, ¿verdad? Pero no se enfoca demasiado en la depuración. Ahora bien, un ID va a ofrecernos a nosotros como desarrolladores, ¿verdad? Una característica de autocompletar, por ejemplo, código, interacción de versiones, creación de interfaces con los usuarios y un editor, lo que se enfoca es personalizar, simplificar las cosas. Entonces, para la misma, un editor de código, por ejemplo, como Visual Studio Code, necesitamos extensiones y configuraciones, más un IDE es un entorno, por decirlo así, completo para empezar a desarrollar como programadores. Bien, entonces, a lo que venimos. Tipos de datos en Java. Muy bien, fíjense que los tipos de datos en Java son los primitivos, los referenciados y los de clase. Entonces, los primitivos son tipos de datos básicos simples como el entero, el flotante o decimal. También podemos decir que es el double, el booleano. Ahora bien, eh, o sea, este tipo de dato, que es el primitivo, lo podemos guardar como valores sencillos y no vamos a necesitar memoria o espacio de memoria adicional. Ahora bien, los referenciados son un tipo de datos que son un poco más difícil, ¿verdad? De tratar, que se almacenan en referencia a objetos, escuchen bien, a objetos en memoria, como por ejemplo serían los string, los array, las clases y las interfaces que cuando veamos programación orientada a objetos, los interfaces pues ya más o menos ya harán presencia, ¿verdad? Entonces, estos tipos de datos van a requerir más memoria, contienen direcciones de memoria en lugar de valores reales, o sea, van a contener direcciones de memoria, no van a, digamos, tener prácticamente valores en la memoria. Solo tienen, en este caso, direcciones, ¿sí? Direcciones. Ok, por ejemplo, un string sería un hola mundo, ¿sí? Entonces, el valor de la memoria no es como un tipo de dato, por ejemplo, un tal 4, ¿sí? O un flotante como el 3.1416, ¿verdad? Entonces hay que entender esa situación. Muy bien. Ahora bien, los tipos de datos de clase. Los tipos de datos de clase se definen por el programador, la cual pueden contener atributos y métodos cuando estamos en programación orientado a objeto, ¿sí? Para representar objetos más complejos. Lo podemos instanciar
y después reutilizar, ¿verdad? Y después utilizados para crear múltiples instancias de un objeto. Muy bien. Palabras reservadas en Java. Además de lo que ya tienen aquí, recordar, por ejemplo, que usted no puede llamarle a, por decirlo así, eh, a un tipo de, por ejemplo, si quiere guardar un número 2 en algo, no puede llamarlo public, porque el public es una palabra reservada. Es decir, son palabras que ya están establecidas en el lenguaje de Java, que no lo vas a poder utilizar. ¿Sí? No lo van a poder utilizar ustedes, en la cual ustedes tienen que tener conocimiento y además sería bueno que buscáramos, ¿verdad? Además de estos cinco que son parte del programa principal de Java, además de estos, cuáles son más palabras reservados, ¿sí? Entonces hay que buscarlas. Ahora bien, el público. Esta palabra reservada en Java, cuando ya vean el primer programa, como lo hicimos con el Hola Mundo, se utiliza para declarar que el método es visible para otros objetos fuera de su clase, ¿sí? Entonces, usted fuera de la clase va a poder ser, digamos, en este caso, en el public, puede ser visible para otros objetos fuera de la clase, para que lo tengan en cuenta. Static, utilizado para crear campos o métodos que pertenecen a la clase de quien estás hablando, en lugar de a las instancias de la clase, ¿sí? Métodos que pertenecen a la clase, escuchen, ¿sí? Campos o métodos que sean de la clase, ¿sí? Y evitamos hacer instancias de la clase. Void. ¿Para qué sirve el void? Se utiliza para identificar que un método no devuelve un valor al llamarlo, ¿sí? Entonces se utiliza para identificar que un método no va a devolver un valor cuando lo empecemos a llamar. Int, en este caso, este es un tipo de dato. Int, por ejemplo, como les decía, sería bueno que buscaran, en este caso, los tipos, o sea, las palabras reservadas en Java. Entonces, no puede decir de que int es de tipo entero y voy a llamar a mi variable que cuando lo veamos int también, o sea, int, o sea, no se puede, ¿sí? Ok, entonces, y sirve para declarar variables de tipo entero, ¿sí? Vamos a entender entonces las palabras reservadas en Java. Ok, partes de un programa en Java. Las clases son fundamentales en Java, ya que nos permite definir el comportamiento y las propiedades de los objetos, ¿sí? Vamos a entender cómo se comportan, qué hacen y las propiedades, ¿verdad? De los objetos. Los objetos es de quién estamos hablando en el programa, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de, imagínense programar un carro, ¿va? De el objeto, o sea, el carro, ¿verdad? Pero es un ejemplo, hace loco, ¿va? Cada clase representa un tipo específico de un objeto, ¿sí? O sea, la clase va a representar un tipo de objeto, ¿sí? Los métodos. Los métodos son bloques de código que realizan una tarea específica, ¿sí? Por ejemplo, sumar. Si tenés una suma, que se le sume o que aumente en uno, por ejemplo, ¿sí? Van a aceptar parámetros, ¿sí? Y van a devolver valores, ¿sí? Como lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces van a aceptar parámetro, ¿sí? Van a aceptar parámetro y lo que van a realizar es dejarnos y devolver, ¿sí? Valores. Ok. Variables. Las variables son espacios de almacenamiento que van a contener datos que usted puede modificar, ¿sí? Pueden ser de diferentes tipos como enteros, como caracteres, como booleanos, entre otros. Los flujos de control. En este caso permite tomar decisiones, decir si se cumple algo, no se cumple algo. Por ejemplo, la estructura de control, if else, el switch y acompañado de un switch case, el while, el do while, el for, entre otros. Ahora bien, declaración de variables en Java. ¿Cómo le van a hacer? Lo voy a ir explicando y después ya vamos haciendo los ejemplos. Usted tiene que declarar, en este caso, las variables colocando primero los tipos de datos, que puede ser una cadena de datos de letras, por ejemplo, como el string, un entero como int, si quiere sacar verdadero o falso con un booleano, quiere sacar decimales con el double. Entonces, a un objeto tienen que colocarle, o sea, primero van a colocar el tipo de dato.
¿Qué tipo? Es string, entero, double, etcétera. Ahora bien, ¿qué nombre le van a colocar a la variable? Será en este caso la variable puede tener un nombre único que la identifique dentro del programa. Recordar que no vas a poder utilizar las palabras reservadas, ¿sí? Y un valor inicial, que puede ser en este caso para que declaremos la variable o podemos colocar como el valor inicial algo que nosotros tecleemos en el teclado, o en este caso, si fuera, por ejemplo, un punto de supermercado que algo lo pida, por ejemplo, el detector de huella, ¿va? Entonces, un valor inicial. Muy bien. NetBeans y las variables. El entorno de desarrollo integrado IDE. NetBeans es un IDE utilizado para el desarrollo de aplicaciones en Java. Ofrece soporte a la creación, edición, compilación, depuración de programas con una interfaz muy fácil de entender, que nos van a proporcionar las herramientas que nos van a ayudar a gestionar fácilmente variables y previsualizar prácticamente el contenido durante la ejecución del programa dentro del mismo programa. No tiene que venir y abrir otra ventana, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Declaración de variables. En NetBeans, la declaración de variables es fundamental en el desarrollo de programas en Java. Los programadores, o sea, usted, tiene que, recuérdese, primero tiene que definir su tipo de datos, si es entero, decimal, o es un texto, o es un valor booleano. Entonces, así se van a guardar en los espacios de memoria. Ahora bien, los operadores. Para la, digamos, operador de asignación, este operador se utiliza para asignar un valor a una variable. Entonces se representa con el signo igual. Ahí lo tienen. Operadores aritméticos. Entonces, estos permiten prácticamente colocar la suma como el signo de suma, la resta signo de resta, multiplicación como asterisco y división como digan, la diagonal, ¿verdad? O slash. Ok. Y módulo, ¿qué es módulo? Es el resto. El resto, o sea, si hacemos una división, el que parece signo de porcentaje, o sea, esto que está acá, es el resto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo 5 y lo divido en 2, ¿verdad? Esto es 5 dentro de 2 es 2. Porque 2 por 2 es 4, pero sobra, escuchen bien, sobra prácticamente un número uno. Y lo sobrante, o sea, el residuo, es el resto. Es ese uno, porque 2 por 2 es 4, le sumas uno, da 5. Entonces, el resto es ese uno de residuo. O sea, el módulo o resto es el residuo y se utiliza demasiado en el ámbito de la programación. Ahora bien, operadores de comparación nos permiten, por ejemplo, indicar, por ejemplo, este símbolo del doble igual significa, o lo que hace es, por ejemplo, evaluar si A es igual, o sea, si tire un verdadero y falso, si el valor de A es igual y compara a la de B. Por ejemplo, si A vale 2 y, imagínense de que B vale 1. Entonces, usted va a decir, bueno, A comparado con B será verdadero o falso. Es falso porque te das cuenta de que A es 2 y B es 1. Por lo tanto, A no es 1. ¿Sí? Es lo que tienen que entender, que A no es 1. ¿Sí? Ahora bien, aquí es el operador no es igual. Este sí, si lo colocaran acá, no es igual. O sea, ¿sí ven? Eliminando en este caso un signo, así ves, vamos a colocar acá. O sea, A no es igual a B, ¿sí? Y si A valiera 2 y B 1, esto es un verdadero porque A y B no son lo mismo. Este es el mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Y se utiliza para comparar dos valores y lo que nos tira al final nos devuelve un booleano que nos dice si es verdadero o falso. ¿Y los operadores lógicos cuáles son? Recordarles de sus tablas de verdad. Tenemos al i, al o y a la i condicional. Ok,
se utilizan para realizar operaciones lógicas entre expresiones booleanas, ¿sí? Entonces, recordar, por ejemplo, un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Cuando tengamos dos parámetros que necesitamos que ambos se cumplan, y si uno no se cumple, que el programa no funcione. Por ejemplo, que X y Y sean verdaderos. Por lo tanto, el operador que vamos a utilizar es el y, ¿verdad? El y que sería algo así, o sea, bueno, todo feo salió, pero haz de cuenta que es el que parece ese, ¿va? Y esto funcionaría como verdadero si, solo si este es verdadero, como las reglas, ¿verdad? De su matemática lógica, verdadero y verdadero da verdadero. Con uno de estos dos que tire falso, esto daría falso. El programa tiraría falso, ¿sí? De eso se tiene que recordar usted. Los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados, digamos, son aquellos que traducen por completo prácticamente el lenguaje. eh, digamos que el lenguaje que usted da, o sea, un lenguaje fuente, por ejemplo, eh, C, C++ o Java, ¿verdad? Traduce por completo, ¿verdad? Lo que sería en este caso el código fuente que le estás metiendo y lo va a sacar como, en este caso, va a convertirlo en un objeto que prácticamente sería el lenguaje de la máquina. Pero el lenguaje interpretado lo que va a hacer en este caso es traducir línea por línea, lo cual nos va a ayudar a ahorrar demasiada memoria RAM, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al BASIC, tenemos al JavaScript y tenemos al Python como lenguajes interpretados. En los compilados tenemos a C, C++, tenemos al Rust, el Java, entre otros lenguajes, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ahí lo tengan en mente. Entonces, para construir compiladores, usted tendría que estudiar un curso que se llama compiladores en cualquier ingeniería. Antes tendría que ver primero autómatas, ¿sí? Después se lanza a lenguajes compilados. Ya de ahí, si usted le entiende a compiladores, usted ya podría inventar su propio lenguaje de programación. Ejemplo, usted es un cachiquel hablante, puede hacer su lenguaje de programación en cachiquel, ¿sí? Y que diga el objeto como en Cachiquel, ¿no? Iba programando en Cachiquel y que nuestro compilador no se entienda, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería prácticamente, como se da cuenta que la mayoría de compiladores están en inglés, como por ejemplo el Python, ¿va? Entonces, cositas así son las que es, digamos, necesario entender, ¿verdad? En los compiladores. Muy bien, seguimos porque el lenguaje Java es un lenguaje compilado. Prácticamente porque el código fuente escrito en Java es compilado a un lenguaje intermedio que se llama byte código, ¿verdad? Entonces, este byte digamos, es independiente de la arquitectura del sistema, lo que significa que puede ser ejecutado en una plataforma que tenga instalado una máquina virtual de Java, o sea, Java Virtual Máquina, ¿sí? Esto permite a los desarrolladores escribir aplicaciones una vez y ejecutarlos en cualquier dispositivo sin la necesidad de reescribir el código para cada una de las plataformas que existen, ¿verdad? Ok, además el proceso de compilación de Java ofrece ventajas en términos de rendimiento y la optimización. El compilador de Java puede realizar diversas optimizaciones durante el proceso de compilación, lo que va a mejorar la eficiencia y el rendimiento de nuestras aplicaciones en Java. Prácticamente la naturaleza compilada de Java también aporta un nivel adicional de seguridad, ya que el bytecode genera, se ejecuta en un entorno controlado por el Java virtual máquina, ¿verdad? O sea, la máquina virtual de Java, lo cual ayuda a prevenir vulnerabilidades y ataques de seguridad. Muy bien. Ejemplo de declaración de tipos de datos, yo creo que esto es el final. Pues como ya saben, primero tenemos que colocar qué tipo de datos, o sea, tipo de datos. Al declarar las variables, recordarle que primero tienen que colocar tipo de datos, el nombre de la variable, no usar palabras reservadas y dejar que obviamente el programa con datos especificados va a guardar y almacenarlo. Después usted, ¿dónde? En la memoria y después usted lo manipula, lo puede recuperar durante la ejecución. Entonces usted va a usar las variables
puede realizar cálculos o lo que usted desee y recuperarlo después en Java. Entonces, eso es prácticamente el tema, ¿verdad? Ahora vamos a nuestro NetBeans entonces. Muy bien, vamos a abrir nuestro NetBeans, vamos a abrir el NetBeans y vamos entonces a realizar nuestra primera declaración de variables. Vamos a quitar esto y hágase de cuenta que usted está iniciando y le da archivos, nuevo proyecto, Java Application, como ya lo dije, ¿sí? Aquí ve, aquí, y le da siguiente. Entonces con eso ya está. Aquí le coloca un nombre a su programa. Aquí es donde se guarda, o sea, la ubicación de dónde se va a guardar, cómo se va a llamar la carpeta. Si quiere usar una carpeta dedicada para almacenar bibliotecas, e ir a examinarlas, ¿sí? Por ejemplo, usted no quiere esta, pues bueno. Y la clase principal se va a llamar así. Si usted empieza a modificar esta cosa, esta vez, vamos a ver con rojo, empieza a modificar esto, aquí el nombre por lógico va también a cambiar, ¿sí? Va a empezar a cambiar esto que está aquí, ¿ve? Esto va a cambiar. Después le da terminar, ¿sí? Le da terminar y empieza entonces el programa, ¿sí? Bien, démosle entonces. Y vamos a colocar, por ejemplo, en mi caso, yo voy a colocar así de fácil, ¿sí? Lo que sería ejercicio var 1. Así lo voy a poner yo porque voy a hacer el ejercicio de variables número 1, ¿verdad? Y le doy terminar. Como se darán cuenta, creó carpeta de paquetes fuentes, el ejercicio var, que así se llama la carpeta principal, y ejercicio var como la clase, ¿verdad? Java class. Muy bien. Entonces, ¿cómo estoy haciendo esto? Se preguntarán cómo lo está haciendo en grande. Tendrían que tener una computadora de escritorio o tener mouse a su, más que todo tener mouse, ¿verdad? Y presionan la tecla Alt, ¿sí? O alternador, ¿sí? Y mueven el scroll, o sea, la ruedita de su mouse, ¿verdad? Así vuelven a esto, ¿eh? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Pueden mover esto un poquito para allá, si es que así lo desean. Y eso nos permite tener una mejor visualización acá. Muy bien, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Listo, un poco más pequeño esto también. Y voy a comenzar. El paquete se llama ejercicio var 1. El autor, obviamente yo, Selvin 1 se llama como inicié. El public ya dijimos que puede verse después, como ya lo hablamos, class, la clase, y ejercicio var 1. Entonces aquí dice que aquí puede colocar usted argumentos, ¿sí? El public, ya hablamos que es el public, el static, el valor static, que no, digamos, regresa valor, el método main, los strings, o sea, las cadenas y los argumentos, y aquí el código lógico de su aplicación. Ok, profesor, ¿cómo declaro una variable? Empecemos con un tipo de dato entero. Int, primero el tipo de dato, que puede ser int, puede ser en este caso float, decimal, o puede ser double, ¿sí? Que sea doble, ¿sí? Puede ser string, ¿sí? Y puede ser en este caso booleano, ¿sí? Ok. Después usted en algún curso más avanzado vendrá el tipo de dato short, etcétera, etcétera. Muy bien. Tipo de dato primero, ¿sí? Y momento, antes de comenzar, ¿cómo escribe usted un comentario? Un comentario de línea es esto, ¿eh? Colocar doble slash y decir, hola, soy yo. Lo cual el comentario no va a entrar directamente en la fase de compilación, se va a omitir. El hola, soy yo no va a entrar a la fase de compilación porque usted le puso el doble slash para decir que es un comentario, solo que el comentario es de línea, porque si empiezo acá, se dan cuenta, ya agarró color. Y aquí, como se darán cuenta, hay un error en la línea 19, en la cual ya, si quisiera que sea comentario, otra vez doble slash, miren, ya no me sale el error en la línea 19. Sí. Otra cosa muy importante que tienen que cerrar
prácticamente cada uno de los argumentos con punto y coma. No se les va a olvidar porque eso es un error muy grave. No cerrar con punto y coma. Ok, vamos a declarar entonces la variable. Ordenar así, así y así, y después así. Esto se llama indentación, es como dientes. Indentación para que vayan niveles y el programa se ordene más bonito. ¿Se dan cuenta? Esto no está al mismo, vean, no está, si se dan cuenta el nivel, o sea, la línea que iría recto para acá, no está aquí, ¿ve? Está aquí, se dan cuenta. Este está aquí, ¿sí? Este está aquí, este está aquí, ¿sí? Indentación se llama. Muy bien, entonces, sigamos. Muy bien. Imagínense que vamos a trabajar un tipo de dato que sería en este caso entero, ¿sí? Int, dijimos, ¿cómo vamos a llamar, por ejemplo, M1? ¿Sí? ¿Cómo igualamos o colocamos un valor a esta variable? Le vamos a colocar, por ejemplo, 2, ¿sí? Coma. Entonces a esta cosa le llamamos M1, ¿sí? Podemos colocar otro entero como int M2. Le vamos a colocar un valor 3. Se cierra con punto y coma. Ahora podemos colocar otro int y podemos colocar la variable que se llama suma. Y vamos a decir que en la suma se van a sumar la variable M1 más la variable M2, punto y coma. Ahora vamos a sacar en consola la suma, en este caso sin, mira pues algo muy importante, que si usted coloca suma, se va a imprimir la palabra suma, no va a realizar la suma. Ahorita se lo va a demostrar. Mire, se imprimió en pantalla, o sea, en consola salió suma. ¿Por qué? Porque él piensa que esto es lo que hay que imprimir. No le dijo usted la realidad de la suma. Pero si colocamos sin comillas, suma, va a realizar la suma que se le indica aquí. Y dense cuenta, dio 5. Ah, entonces, repito, vas a colocar tu tipo de dato. Vas a colocar el nombre de tu variable. Vas a decir un igual para que salga con un valor inicial y cerrar con punto y coma. Ahora de nuevo, si tienes más datos, el tipo, en este caso, van a colocar también para la misma, colocarían el nombre de la segunda, ¿sí? Igual su valor inicial. También puede hacer usted lo siguiente. Si vamos a destruir esto y podemos hacer algo más. Int podemos colocar en este caso, como usted se va a dar cuenta hoy, el nombre de las variables M1, coma, tal vez algo que se llama M2, ¿sí? Coma y algo que se va a llamar suma. Le voy a quitar esto a este, ¿sí? Y le voy a poner punto y coma. O sea, aquí ya prácticamente son datos agrupados, ¿sí? Entonces, iniciar la variable M1, como se darán cuenta, y o sea, inicializar en cero, ¿sí? Y aquí también inicializar en cero la variable de la misma dirección. Hay que inicializarlas. Entonces vamos a ver si funciona. En este caso, cero. ¿Por qué razón? Porque no tenemos, o sea, lo que aquí pasó, no tenemos datos iniciales. O sea, aquí, ¿por qué daba error? Porque no le colocamos los datos iniciales como lo dijimos en la teoría. ¿Dónde dice eso, profesor? Aquí ve. Aquí vamos a regresar. ¿Sí? Aquí ve. No le colocamos su valor inicial. Tenemos que colocarle un valor inicial, ya sea que nosotros lo escribamos o que realmente podamos pedirlo con un objeto que vamos a ver despuesito. Entonces, aquí, para que esté bien, diríamos, ya sin declarar ahora, como ya hablamos en este caso de que entero es M1 es igual a 10, por ejemplo, punto y coma, y M2 es igual, por ejemplo, a 15, punto y coma. Ya le coloqué datos iniciales. Ahora sí me tendría que, en este caso, sacar 25. Miren, ahí está. Ahora bien, la definición de concatenar. Podemos colocarle un texto a esto y decir, por ejemplo, decir lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay algo que quisiera darles a entender. Si no le coloco LN, o sea, no hay un salto de línea. Miren, antes de hacer lo otro,
Si quito esto, solo es print, se van a dar cuenta de que no hay un salto de línea entre esto, o sea, no es línea aparte y se va a colocar aquí. Se los adelanto, aquí va a estar el build y todo eso, ¿va? Ahí va a estar. Vamos a ver, pongámoslo a prueba. Miren, aquí está, ¿ve? Dense cuenta que tengo razón en lo que les dije, pero con ese LN, ¿verdad? Hay un salto de línea. Veamos, miren, aquí está el bonito salto de línea que está en la siguiente línea, el mensaje. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué les estaba contando? Concatenar. Concatenar es venir y agregarle algo, por ejemplo, a esa variable. Por ejemplo, un texto que diga la suma de M1 con M2, colocar la variable es dos puntos, cierro. ¿Y cómo le hago para concatenar eso? Le coloco un espacio y el signo de suma para que se diga, o sea, le estoy diciendo al programa que le ponga esto a esto. Esto es un texto y le vamos a sumar o sea, o concatenar o pegarle pues, o juntarle o adjuntarle la variable suma. ¿Qué es la variable suma? Que te dice que el valor de M1 se va a sumar con el valor de M2. Regresando, el valor de M2 es 15, el valor de M1 es 10. El tipo de dato es de M1, M2 y suma es entero. Entonces, vean ahora el resultado. La suma de M1 con M2 es 25. Dense cuenta, salió más bonito, ¿sí? Salió más bonito, pueden colocarle otro mensaje, so, ¿verdad? Gracias por usar nuestro programa. Regrese, regrese pronto. Muy bien, regrese pronto. Vamos a ver, mire, la suma, gracias por usar nuestro programa, regrese pronto. Muy bien, entonces es o son las cositas que estamos aprendiendo. Este es nuestro primer ejercicio. Espero que me hayan dado a entender con cómo se utiliza enteros, ¿sí? Enteros. Muy bien, después de finalizar nuestro primer ejercicio, después de finalizar esto, ahora bien, vea, aquí había presionado un botón, ¿verdad? Para pausar el video, para tomar agua, ¿verdad? Entonces por eso se puso el modo debug, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a ir, o sea, ya se guardó, excelente, muy bien. Entonces vamos ahora, fíjense ustedes, vamos a hacer otro proyecto, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, yendo por archivo, nuevo proyecto, Java Application, y así. Vamos, por ejemplo, ejercicio var 2, ¿sí? O sea, que es variable 2. ¿Y cómo le pueden colocar clase principal? Ustedes pueden modificar el nombre, pueden poner punto .net, ¿sí? Todo bien, ¿no? ¿Sí? No importa, miren, se modificó. Ahora, public class net, ¿verdad? Ahí está. Ok, ahí se llama porque nosotros lo pusimos así. Nosotros agregamos eso así, tal cual. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar, o sea, con comentario. Ahora, vean, vamos a ver hoy, ahorita, el comentario de párrafo, ¿sí? ¿Qué es eso, profe? Es que nos permita realizar un párrafo de comentario. ¿Y cómo lo haremos? El slash y asterisco, y para el cierre del comentario, slash, así ve, al revés. No el slash invertido, sino que es lo mismo. O sea, slash, asterisco y asterisco slash. Esto te permite hacer, por ejemplo, qué tal cosa, qué tal cosa, qué tal cosa, qué tal cosa y tal cosa. No va dentro de la compilación del programa. Pueden colocar definiciones, explicando para qué sirve el código, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a escribir aquí en comentario de párrafo? Vamos a realizar una aplicación que, sí, aplicación o programa, un programa en Java que calcule la hipotenusa empleando, empleando el teorema, teorema de Pitágoras. Ahorita, Pitágoras. Ahorita, chicos, vamos a utilizar, en este caso, el tipo de dato double, ¿sí? El tipo de dato.
double. Ok, entonces aquí está nuestra clase, nuestro public class se llama net, porque yo así lo dije, ¿se acuerdan del punto net? Ah, yo lo puse, entonces así se llama ahora mi clase, ¿va? Se llama punto net, porque yo lo puse así. Ok, aquí entonces, aquí esto puede ir más arriba para que sea más estético. Lo voy a quitar de aquí y en autor voy a poner la descripción. Ahí está. Vamos a realizar, etcétera. Sigamos. Aquí vamos a colocar el tipo, ¿va ustedes? Que sería prácticamente double, ¿verdad? Double, el lado A, ¿sí? El lado A, ¿cuánto le ponemos? Pongámosle, digamos, en este caso, 6, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Double, vamos a llamarle el lado B, o sea, el cateto B, ¿sí? Solo que aquí lo puse feo, ahí está. Su valor inicial, pongámosle 8, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a, digamos, como double también, porque puede ser decimal, es que el double es decimal. O sea, aquí lo vamos a colocar. Comentario de línea, el double es decimal, aunque puede colocar también float, o sea, un valor flotante. En este caso, la diferencia entre float y double es que el double es más amplio que el float, solo es por el número de caracteres, ¿verdad? Pero sigamos. Muy bien, aquí double vamos a colocar hipo, de hipotenusa. Y voilà. Aquí podemos realizar varias cosas, ya sea utilizar potencias, ¿sí? Potencias o sacar lo que sería la raíz. Lo vamos a hacer de muchas maneras. Ok, pero vamos a utilizar lo normal. Fíjense, jóvenes, que para sacar el, digamos, la función raíz es SQRT, ¿sí? Entonces aquí lo voy a aclarar, ¿ve? Raíz lo vas a sacar, o sea, con comentario, ¿ah? Raíz cuadrada se saca se saca con, está hoy, entonces con la función mat.sqrt, mat.sqrt, ¿así ve? Ok, en la cual vas a abrir un paréntesis, ¿sí? Como ya vimos operadores, o sea, lo suma, resta y todo, pero ¿cómo saca una raíz cuadrada? Aquí vamos a colocar en este caso los parámetros que deseemos que le saque, por ejemplo, raíz de 25, obviamente nos tiraría 5. Ahora bien, ¿cómo sacamos una potencia? ¿Sí? La potencia los vamos a sacar con la función mat.pow, ¿sí? Punto pow, aquí vas a abrir paréntesis y cerrar y vas a colocar como que en un par ordenado, lo primero vas a escribir la base, ya sea una variable o lo vas a definir ahora. Y aquí, coma, vas a colocar el exponente, ¿sí? Espero que me vayan entendiendo, ¿sí? Así se utiliza la raíz y así se utiliza la potencia, porque vamos a realizar el teorema de Pitágoras. Muy bien. Hipo, ¿se acuerdan cómo es la fórmula? Santo Dios, ¿cómo se saca? Sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado, ¿sí? Porque estamos empleando, en este caso, el estudio de un triángulo rectángulo, ¿sí? Ok, este lado es el lado A y este es el lado B y este es la C o la hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Listo. Ahí lo tenés. Hipotenusa. Perfecto. Entonces, se saca la hipotenusa, como ya le saben, con la raíz cuadrada A. O sea, tenemos que primero expresar la raíz. ¿Cómo se saca la raíz? Con mat.sqrt. Miren, de double a double, ¿sí? Entonces, él interpretó que vamos a sacar la del lado B, ¿verdad? Lo interpretó así, ¿sí?
Entonces, pero nosotros no le vamos a dar el gustito. ¿Qué es lo que debe estar dentro de la raíz? Acuérdense, debe estar el lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que recordar de que, en este caso, solo cerrar, hay que cerrar con punto y coma, si no va a funcionar. Entonces, otra vez, ahora, ¿cómo saca la potencia? Abra paréntesis para que esté aparte la función. Ok, vamos acá, mat, punto, ahora POW, ¿sí? Potencia, ¿sí? Se abre paréntesis, ¿de acuerdo? Ok, ¿quién es, en este caso aquí? ¿Se acuerda aquí? Se lo coloqué la base y aquí el exponente. Aquí colocas quién es la base y aquí quién es tu exponente. Y aquí el primer lado es el lado A como la variable que tenés acá. ¿Y quién es el exponente? Al cuadrado porque es A al cuadrado. Saliendo de esto, ¿sí? Vamos a sumarle, ¿sí? Otra función de como esto, digamos, este es el primer matplotlib, este ve, matplotlib es el lado al cuadrado. Necesitamos abrir de nuevo paréntesis y dentro de eso colocar otro mat.pow, ¿verdad? Mat.pow, ¿verdad? Y colocar, abrir, cerrar, ¿sí? Y colocar en este caso lado, ¿sí? De coma elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí viene y está haciendo referencia al que está acá. Aquí hace referencia al que está acá. Entonces, ahora sí, yo sé que costó un poquito, pero en teoría tendría que ahora ya salir. ¿Y qué dice la raíz? Este es el paréntesis inicial de la raíz con el que está acá. En teoría tendría que sacar la raíz a todo esto. ¿Y qué es esto? En rojo coloco, este significa, en este caso, lado A al cuadrado más lado B al cuadrado, ¿sí? Entonces, en teoría, tendría que dar 10. Vamos a ver si funciona o no funciona. Muy bien. Entonces, vamos a decir, la hipotenusa del triángulo es 2 puntos. Le concatenamos, ¿cómo se llama la variable que de hipotenusa? Hipo, ¿sí? Muy bien. Entonces, hipo, es con H mayúscula, lo siento ahí. Hipo, listo. Control S, muy bien. Vamos a ejecutar y miren, la hipotenusa del triángulo es 10. Nuestro código se ha ejecutado con éxito, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien, ya aplicamos un ejemplo del tipo double, ¿sí? Muy bien. Ahora pregunto, profesor, disculpe, pero ¿y si pidiéramos, o sea, la máquina pidiera, en este caso, el valor, para que ya no estén todas, digamos, con valor declarados acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Disculpe. O sea, que nosotros, o sea, aquí mismo lo solicitara, escriba un número. Ah, muy bien, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la misma, ¿sí? Vamos a aplicar la misma. Voy a modificar este código. No sé si le toman captura o algo por el estilo para que ustedes lo hagan. Y yo voy a modificar este código para que no me tire error, ¿verdad? En este caso voy a, bueno, igual no lo vamos a compilar durante el proceso porque me va a dar error a ustedes. Por ejemplo, mira, si coloco algo que no debe ser, me va a tirar un error, miren, así. Y le doy aquí. Entonces, en teoría no me debería dar, pero se supone que ahorita no debería dar. Entonces aquí, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, aquí. Le quito esto. Vamos a ver qué sale. Ahí está, ¿ve? Error. Miren, ahí está el error, ¿sí? ¿Ve? Porque no está haciendo referencia a nada, ¿sí? ¿Ok? Bueno, no se puede compilar, ¿sí? Muy bien. Este sí ya se puede compilar. Bien. Salen, entonces aquí hay un error, miren. Error sintáctico. Faltaba punto y coma.
Muy bien. Entonces, ahora sigamos. Iba a modificar esto y voy a solicitar ahora por la pantalla de que la compu misma me pida, ¿sí? Me pida en este caso que yo teclee el valor de los catetos, ¿verdad? Lo voy a realizar, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a colocar lo siguiente. Para la misma, vamos a colocar ahora lo siguiente. Vamos a crear, vamos a con un comentario, crear un objeto, vamos a crear un objeto que se llama scanner. Ok, ¿cómo se hace? Van a escribir la palabra scanner, ¿sí? ¿Cómo se llama la palabra scanner? Llamémosle lee cosas. Así lo voy a poner, ¿sí? Porque en realidad es un lee cosas o para hacer lee datos, pues, ¿sí? Un lee datos, así le vamos a llamar. Y lo que vamos a hacer es instanciar y decir que cree un nuevo objeto que se llama scanner y que permita el ingreso de datos al sistema, system.in, o sea, que sea input, entrada, ¿sí? ¿Sí? Entrada, punto y coma. Ya tenemos un LEDAR, pero no hemos importado las herramientas o la herramienta que se llama Scanner. Le doy aquí y que importe la herramienta Scanner. Muy bien, ya lo tenemos aquí, ¿ve? Importamos el Java Util Scanner. Solito lo hace. Muy bien. En vez de colocar lado 6, lo que voy a hacer es utilizar mi objeto LeDatos. ¿Cómo le haría? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haría a esta situación, jóvenes? Digo, es en vez de scanner, ¿cómo le llamé a mi objeto scanner? LeDato. Entonces, digo, ledato.next, miren, next. ¿Y qué tipo de dato estamos utilizando? Double, ¿sí? Next double. Y ya miren, hizo referencia donde está la función, ¿sí? Ledatos double, ¿sí? Ok, lee datos double. Es lo que quiero que vayan a ver. Pero antes, este no va a leer si no vas a aclarar antes un mensaje que te pida. Por ejemplo, son ingresa el cateto A, porque si no, no te va a salir nada. Solo va a haber un espacio parpadeando aquí y nada. Tenés que colocar acá para que se imprima esta cosa y que ahí te permita esto, el escáner que ingreses datos. Ahora, ¿cómo se llama nuestro objeto? Vamos a utilizar una B, solo que primero, digamos, colocar también algo en pantalla que diga south, ¿verdad? Y decir, ingrese, cuando ya leyó el lado A que ingresaste por tu teclado, ingresa el cateto B, dos puntos, espacio y listo. Entonces, ¿cómo llamamos a nuestro ledatos.next? ¿Sí? ¿Qué tipo de datos usamos? El double, ¿sí? Y listo. Miren, ahora ya está. Ahora nos lo va a pedir. Control S. Aquí está, ¿ve? Imagínense que no hubiéramos puesto este mensaje, ¿ve? No nos sale nada aquí. Solo saldría esta cosa parpadeando y no se aclara. Ingresa al cateto A. Pongámosle el dato inicial. O sea, ponemos 5. Enter. Miren, nos dice ingresa al cateto B. Pongámosle 6. La hipotenusa es 7.81 y esto ha sido un éxito. ¿De acuerdo? Esto ha sido un éxito el día de hoy. Muy bien, entonces sigamos. Muy bien, ahora avanzamos con el tipo de dato que sería string. Vamos a darle nuevo archivo, Java Application, siguiente. Vamos a colocar, bueno, ejercicio string 1. Listo. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar. Entonces, para declarar los tipos string, preste mucha atención, que es muy sencillo, la verdad. Preste atención, por favor. Muy bien. Entonces, para la misma, recuerda que lo puede hacer con el escáner también si usted desea. Ya le enseñé cómo se hace, ¿sí? Ok, vamos entonces a utilizar el string. Muy bien.
Entonces, ¿cómo se haría prácticamente el string? Bien, lo mismo que vamos a hacer siempre. Entonces, declaramos tipo string igual, en este caso, igual y se acuerda que primero tiene que colocar cómo es el nombre, ¿va? Pongamos aquí nombre, por ejemplo, igual, y colocamos, por ejemplo, María, ¿sí? Así se va a llamar, en este caso María, pero da error, sí, porque el string siempre lo tenés que colocar en comillas, ¿ya? Ok, entonces, ahora bien, si deseo de que imprima, recuerda que este es dato de referencia, ¿se acuerda? Ya lo habíamos dicho. ¿Quiere imprimir esto? Sold, ¿sí? Imprimamos la variable nombre. Control S, le damos. Miren, puso María, ¿sí? Pero si yo coloco en comilla doble la palabra nombre, o sea, pienso que es la variable y lo que va a imprimir es nombre, ¿sí? Ok, sigamos pues. María y vamos a colocar otro string, ¿sí? Con apellido, que se llame apellido. Entonces vamos a colocar María Hernández, ¿sí? Punto y coma para finalizar. Entonces vamos a colocar en su momento, por ejemplo, el mensaje, el nombre completo de la señora, por ejemplo, si a mí no me importa, yo me lo inventé, va. La señora es dos puntos y coloco concateno más nombre, ¿sí? Un espacio más otro espacio y coloco apellido, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sale. ¿Eh? María Hernández, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero nos salió un espacio, ¿sí? Nos salió un espacio. Entonces, ¿qué podemos realizar en torno a la misma? Lo que podemos realizar en torno a la misma, podemos colocar lo siguiente. Por ejemplo, aquí donde dice más, podemos colocar comillas dobles, ¿sí? Un espacio y otra comilla doble, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de realizar en lo que sería la misma. Entonces, en otros códigos lo definiría, entonces ahora lo vamos a ver, digamos, de mejor manera. Ahorita no nos permite, en esta manera vamos a buscar una forma para que esto no nos quede con espacio, ¿sí? Esto no nos quede con espacio para que usted me vaya entendiendo, ¿sí? Entonces ahora vamos a darle. Entonces, muy bien, entonces nuestro pequeño errorcito es de que aquí le sumé, así ven, ese es mi error. Y era, en este caso, colocar una concatenación más. Y obviamente aquí había que sumarle otra vez. Aquí no le sumé. O sea, aquí es donde va a dar error, ¿ve? Aquí en esta parte. Entonces era otro, digamos, otro dato, por lo tanto hay que sumarle otra vez el apellido. Ahora veamos cómo nos sale. Ahí está. El nombre completo de la señora es María Hernández y es así como hemos manipulado entonces el tipo de dato string, ¿sí? El tipo de dato string. Perfecto. Ahora hay una forma, de, fíjense ustedes, de cómo realizar prácticamente de que esta palabra o cualquier palabra, ¿sí? En la misma, pues en este caso, mm, nos salga, por ejemplo, en mayúscula o en minúscula. Ahorita lo vamos a realizar, ¿sí? Ahorita lo voy a realizar con ustedes. Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, María, todo en minúscula, voy a cambiar esto, digamos, para que usted se dé cuenta de la diferencia. La A también en mayúscula, se cuenta, María. Y aquí abajo vamos a colocar, en este caso, lo que sería como mostrar la cadena, pero en minúscula. Y después todo en mayúscula. ¿Qué van a hacer? Vamos a colocar un string, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, minus, de minúscula, igual. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se llama mi variable? Se llama nombre. Punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar a, o sea, tú, lower, ¿ok?
abro y cierro. Y en este caso, punto y coma. Así se hace, o sea, miren, así es el código para transformar mi cadena de caracteres que se llama María, todo en minúscula. Ahora tengo que imprimir porque ¿de qué me sirve? So, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir la variable minus, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Miren, miren esta hermosura. María, todo en minúscula. Miren. Ahora bien, profe, ¿cómo sacamos en este caso que fuera o se transforma todo en mayúscula? Pues sencillo, ¿verdad? Lo mismo, solo que en vez de lower es, en este caso, upper, ¿sí? Mi pronunciación de inglés no es demasiado bueno, pero es upper, ¿sí? Entonces, ahora bien, sigamos. String, si quieren, copiemos. Ah, no, si no va a ser minúscula, la misma variable, no. String, ¿sí? Mayús le vamos a llamar igual. ¿Cómo se llama? ¿A quién queremos transformar todo en mayúscula? Pongamos al apellido. Apellido. ¿Qué vamos a hacer con apellido? Lo vamos a transformar en mayúscula. Punto to upper. Aquí está, ¿ve? Uppercase. Aquí está, ¿ve? Listo. Punto y coma. S. Un south para autocompletar y decir, por ejemplo, decir la palabra en mayúscula sería. Dejamos un espacio, dos puntos, un espacio, concatenamos la variable mayús. Control S para guardar y vean las maravillas de la programación. Ya vimos entonces tipos de datos string, ¿sí? Tipo de dato string. Ok, ahora bien, ¿cómo se van a utilizar entonces los booleanos? ¿Sí? ¿Cómo se van a utilizar entonces los booleanos? Ok, entonces, entre la misma vamos a colocar otro programa, archivo, nuevo proyecto y Java Application, siguiente, y vamos a colocar vole, así lo voy a llamar yo, vole ejercicio uno, vole ejercicio uno. ¿Cómo se va a llamar tu clase principal? Aquí después del punto lo vas a colocar. Por ejemplo, lloro por ti. Ejemplo chistoso, ¿va? Veamos, ¿sabes? Claro, lloro por ti. O sea, es algo chistoso, pero espero que me entienda, ¿va? ¿Qué es lo que traté de darles a entender ahí? Para que sea el nombre del public class. Ok, empecemos entonces. Muy bien. Entonces, para la misma, chicos y chicas, vamos entonces a empezar, ¿sí? Primero, empecemos por comparar algo, ¿sí? Y vamos a comparar strings utilizando el booleano, ¿sí? Algo booleano, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la función igualdad, ¿verdad ustedes? Entonces, string. String, en este caso, palabra 1P1 igual a hola, punto y coma, ¿sí? String, palabra 2 igual a, lo que más grande no me van a ver, ¿va? Palabra 2 igual a hola también, o sea, lo mismo. Lo que quiero darles a entender hoy es cómo se utiliza el booleano y cómo o qué va a imprimir, ¿verdad? Ahora vamos a comparar, ¿sí? Vamos a comparar. Comparar con el igual. Con el igual. Ok, bien. Entonces, ¿cómo se haría? Muy bien. Del tipo booleano en este caso, ¿cómo vamos a decir? Igual a, ¿sí? Igual palabra, ¿sí? Igual P, le vamos a poner. Igual P o igual palabra, ¿sí? Si es igual o no. Entonces, vamos a decir, sí, palabra uno punto es igual, aquí está, ¿ve? Este, ¿cuál es el argumento? Palabra 2 le damos punto y coma. Así vamos a comparar si es lo mismo o no. Entonces, ahora vamos a el valor de verdad. Si es igual o no es, y le vamos a concatenar, por ejemplo, la palabra, o sea, perdón, la variable igual P. Control S, vamos a ver qué nos sale.
El valor de verdad, si es igual o no, es true. True es verdadero. False, falso. Si yo le cambio una letra, me tira false. Miren, qué bonito, ¿verdad? Ese es el booleano, que vas a entender de que te va a operar sí o te tira verdadero o te tira algo falso. ¿De acuerdo? Hice una comparación, ¿sí? Hice una comparación. Entonces, así entonces se aplica lo que sería en este caso el booleano. Entonces, eso sería prácticamente lo que sería el booleano. Ok, ahora bien, ah, ¿cómo realizo ahora lo siguiente? Miren, pues, utilizo y o lo que sea. Vamos a cambiar. Voy a borrar todo esto para no hacer otro programa, sino un montón me va a aparecer. Muy bien, aquí está. Muy bien. Ahora vamos a utilizar los operadores y el o, ¿verdad? Para que usted entienda qué es lo que voy a tratarle de dar a entender, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces la misma. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, en este caso, las operaciones lógicas, ¿sí? Ok, si como booleano, vamos a llamar en este caso verdad igual a el valor es true y booleano, me falta una Y arriba, un error, puse una P, no, boolean fal, falsedad igual a false. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer las comparaciones, o sea, las operaciones lógicas. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes digamos, de la tabla de verdad del i? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a aplicarlo. Entonces vamos a colocar booleano, en este caso, res, o sea, el resultado. Result, y vamos a colocar i, porque vamos a hablar del resultado de i. Ok. Entonces, a verdad le vamos a decir i, que se saca en este caso, vamos a ver, no me acuerdo. Ahí es que vale. Entonces, yo lo encontré con Shift 6, ¿sí? Shift 6, no sé su computadora cómo sea la configuración de su teclado. Shift 6. Entonces, se coloca dos de esas, ¿sí ve? Y lo vamos a colocar y verdad y falsedad. Falsedad. Me da mala espina de que tenga un error ortográfico aquí. Se ve feo, pero bueno. Programación, programación va. Ok. Entonces, vamos a imprimir, si es verdadero, en este caso, el result i. El valor de verdad es dos puntos. Colocamos un espacio más. No puse en comillas, por lo tanto es un error. ¿Sí? Comillas, el espacio comillas, más la concatenación de result i. Ahí está. O sea, la operación que va a realizar es si verdad, o sea, verdadero y falso. ¿Se acuerdan de que eso debería ser falso? Porque va a ser verdad sí y solo si ambos son verdaderas. Vamos a ver qué tal, qué pasa. Mire, falso. ¿Y qué pasaría, profesor? Sí, comparo verdad con verdad. Obviamente, como es verdad y verdad, es verdad. Mire, true. Listo. Así se realiza una comparación, digamos, o la operación, ¿verdad? De lo que sería, en este caso, ese conectivo lógico que es y. Ok, ahora usemos el o, ¿sí? Boolean result o igual a verdad, o lo que quiera falsedad, ¿va? Ok, verdad, en vez de la misma de colocar y se coloca este símbolo. Yo lo encontré arribita del símbolo de tabulación, ¿sí? No sé dónde lo tenga usted en su teclado, y si no, va al código ASCII, ¿verdad? Lo googlea y ve en cuenta, verdad o falsedad. En teoría, este debería dar, en este caso, verdadero, ¿sí? Falsedad. Muy bien.
¿Quién me faltó aquí? El O, ¿verdad? Ahí está, el O. So, ¿qué voy a imprimir? El valor de verdad de la operación OR, como es O, es punto. Este es el operador de verdad de la operación AND, es OR. Vamos a ver la de OR. Y no le puse nada, tengo que sumar la de resultó. Muy bien, bien, ahí está. Listo. Así se aplican entonces los booleanos. Muy bien, entonces hasta aquí sería prácticamente la clase de hoy. Espero que me hayan entendido y cualquier cosa, estamos a la orden y en pocos minutos se le va a activar la tarea. Pasen un buen día, nos vemos en la siguiente clase.